Hola, soy Josefina. Estoy aquí en el canal. El comentario realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero para contar mi historia, y os pido que me escuchéis con atención porque lo que tengo que relatar es el dolor más grande que puede sentir una madre y una mujer en el ocaso de su vida. Tengo 80 años y a mi edad una ya no espera grandes alegrías ni sobresaltos. Tan solo aspira a vivir sus últimos días con un poco de paz, con el calor de los suyos y con la dignidad que se supone que merecemos aquellos que nos hemos pasado la vida entera trabajando y sacrificándonos por la familia. Pero esa paz me ha sido robada, me ha sido arrebatada de la manera más cruel y sutil por la mujer que comparte la vida con la persona que yo más quiero en este mundo. Mi hijo Carlos. Nunca imaginé que terminaría mis días así, arrinconada en una casa que no siento mía, tratada como un estorbo, como un mueble viejo que molesta en el pasillo y que nadie sabe dónde colocar. Para que entendáis cómo he llegado a este punto de desesperación y de tristeza profunda, tengo que remontarme al principio, a los años en los que mi vida tenía sentido y estaba llena de esperanza y de luz. Nací en la posguerra, en unos años muy difíciles en los que en España faltaba de todo. Me crié en un barrio humilde, aprendiendo desde muy pequeña lo que era el esfuerzo y la escasez. Conocí a mi marido, a mi Paco, cuando apenas éramos unos chavales. Él trabajaba de sol a sol en un taller mecánico y yo me dejaba los ojos cosiendo para la calle. Nos casamos con mucha ilusión y con los bolsillos vacíos, pero con unas ganas tremendas de salir adelante y de construir un hogar. Tardamos años en poder comprarnos nuestro pisito, un piso pequeño en un barrio obrero de Madrid, pero que para nosotros era un palacio porque cada ladrillo estaba pagado con nuestro sudor y con muchas renuncias. No íbamos de vacaciones, no comíamos fuera de casa. Cada peseta se guardaba con celo para asegurar el futuro. Y nuestro futuro, nuestra mayor bendición, fue nuestro hijo Carlos. Fue hijo único, porque la vida no nos dio más, y quizás por eso volcamos en él absolutamente todo nuestro amor, nuestras esperanzas y nuestro afán de protección. Carlos fue un niño bueno, un chico estudioso y cariñoso. Paco y yo nos quitábamos el pan de la boca para que a él no le faltara de nada, para que pudiera ir a la universidad, para que no tuviera que pasar por las penurias que nosotros pasamos. Le pagamos los estudios con mucho sacrificio y qué orgullo sentimos cuando se graduó, cuando empezó a trabajar en una buena empresa, cuando lo vimos convertido en un hombre de provecho. Mi marido y yo nos mirábamos y sentíamos que todo el cansancio de nuestras vidas había merecido la pena al ver a nuestro hijo triunfar. Paco siempre me decía que habíamos criado a un buen hombre y que podíamos estar tranquilos. Qué equivocados estábamos, o mejor dicho, qué ciegos nos vuelve el amor de padres frente a las realidades que la vida te impone más adelante. El calvario, aunque al principio se presentó disfrazado de felicidad, comenzó el día que Carlos nos presentó a Elena. Ella era compañera suya de trabajo. Desde el primer momento en que cruzó la puerta de mi casa, noté algo en ella que me encogió el corazón, un presentimiento de madre, un instinto que raras veces falla. Elena era una chica muy guapa, muy moderna, pero con una mirada fría, calculadora, que escudriñaba mi humilde piso como si estuviera evaluando su valor o más bien su falta de él. Aquella primera cena que le preparé, un buen cocido madrileño hecho con todo el cariño del mundo, apenas lo probó. Dijo que era comida demasiado pesada, que ella se cuidaba mucho y lo dijo con un tono de desdén que me dolió en el alma. Mi Carlos, sin embargo, estaba ciego de amor, embobado con ella, y yo, por verle feliz, me tragué mi orgullo y mi malestar y la recibí con los brazos abiertos, pensando que con el tiempo y el roce la muchacha se ablandaría y llegaríamos a querernos. Se casaron al cabo de 2 años. Fue una boda por todo lo alto, pagada en gran parte con los ahorros de toda una vida que Paco y yo les dimos como regalo para que empezaran su nueva vida sin agobios. A partir de ese momento empecé a notar cómo mi hijo se iba alejando poco a poco. Las visitas a nuestra casa, que antes eran semanales, pasaron a ser mensuales y luego, con suerte, venían solo en Navidad o en algún cumpleaños. Elena siempre tenía excusas, que si estaban muy cansados del trabajo, que si habían quedado con sus amigos, que si se iban de fin de semana.
Yo lo entendía. Eran jóvenes y tenían su vida, pero el vacío que dejaban en mi casa era inmenso. Paco, mi marido, enfermó poco después. Fue un cáncer fulminante que se lo llevó en apenas unos meses. Fueron los meses más oscuros de mi existencia. Ver apagarse al compañero de mi vida, al hombre bueno que me había sostenido siempre, me dejó destrozada. Y en medio de ese dolor, Elena apenas apareció por el hospital. Decía que no soportaba el ambiente clínico, que le daba mucha angustia. Mi hijo venía cuando podía, pero yo veía que estaba presionado por ella, que tenía que rendir cuentas del tiempo que pasaba conmigo. Cuando Paco cerró los ojos para siempre, me quedé completamente sola en aquel piso que de repente se me hacía gigantesco y silencioso. El dolor de la viudedad es algo que te desgarra por dentro, una sensación de abandono absoluto. Durante los primeros años aprendí a vivir con mis recuerdos. Salía a comprar, iba a la iglesia, me relacionaba con las vecinas del bloque, pero la soledad pesaba como una losa. Fue entonces cuando nacieron mis nietos, los mellizos. Aquello fue un rayo de luz en mi vida. Creí que la llegada de los niños ablandaría el corazón de mi nuera y que la familia volvería a unirse. Y por un tiempo pareció que así era, pero pronto me di cuenta de que mi papel en sus vidas se limitaba única y exclusivamente a ser una sirvienta sin sueldo. Elena descubrió que yo era muy útil para cuidar de los niños cuando ellos tenían cenas, compromisos o simplemente querían descansar. Me llamaban a última hora, me hacían coger el autobús de noche para ir a su casa a quedarme con las criaturas mientras ellos salían a divertirse. Yo iba encantada, por supuesto, porque adoraba a mis nietos, pero dolía ver que solo se acordaban de mí para pedirme favores, que nunca me invitaban a sentarme a su mesa un domingo por el simple placer de mi compañía. El verdadero infierno, la pesadilla en la que vivo hoy, comenzó hace unos 5 años. Yo ya tenía 75 años y aunque me valía por mí misma, empecé a tener achaques, problemas de artrosis. Las piernas me fallaban de vez en cuando y me costaba subir las escaleras porque en mi edificio no había ascensor. Carlos, supongo que movido por un sentimiento de culpa o de responsabilidad, empezó a insistir en que no podía seguir viviendo sola. Elena, sorpresivamente, se unió a esa petición. Vinieron una tarde a mi casa y me plantearon la trampa en la que caí ciegamente. Me dijeron que querían comprarse un chalet más grande a las afueras con jardín para los niños, pero que no les llegaba el dinero del banco. La propuesta era que yo vendiera mi piso, el piso que tanto sudor nos costó a Paco y a mí, que les diera el dinero para la entrada del chalet y a cambio yo me iría a vivir con ellos. Tendría mi propia habitación, viviríamos todos juntos, yo disfrutaría de mis nietos todos los días y ellos me cuidarían en mi vejez. Me lo pintaron tan hermoso, con palabras tan dulces, que yo, vulnerable, asustada por la soledad y la vejez, y deseando estar cerca de mi familia, acepté. Vendí mi casa, entregué hasta la última peseta, todo el dinero que saqué de la venta a la cuenta de mi hijo y de mi nuera. Nos mudamos al chalet. Al principio, durante las 2 primeras semanas, todo fue cordialidad. Pero en cuanto las cajas estuvieron desempacadas y mi dinero ya estaba invertido en las escrituras de su inmensa casa, de la cual yo no figuro en ningún papel, Elena se quitó la máscara por completo. De repente dejé de ser la abuela Josefina para convertirme en una carga insoportable en su hogar perfecto. El primer golpe fue la habitación. Me habían prometido un cuarto amplio y luminoso en la planta baja, pero resulta que esa habitación la destinaron a despacho para Elena, y a mí me mandaron a un cuarto minúsculo al final del pasillo, junto a la puerta del garaje. Un cuarto frío, con una ventana pequeña que apenas deja entrar la luz del sol, donde apenas cabe mi cama y el armario. No protesté. Pensé que no debía causar problemas desde el principio, que lo importante era estar juntos. Pero aquello solo era el preámbulo de lo que estaba por venir. Poco a poco, Elena fue imponiendo sus normas. Unas reglas tácitas pero inflexibles que me fueron arrinconando hasta hacerme invisible. Empezó por la cocina. A mí siempre me ha gustado cocinar, preparar un buen guiso, hacer unas croquetas para los niños. Un día me metí en la cocina y preparé la comida para todos. Cuando Elena llegó del trabajo entró en cólera.
Me dijo, con un tono glacial y lleno de desprecio, que en su casa cocinaba ella o se pedía comida, que mis guisos dejaban olor a fritanga en la casa, que no le gustaba que tocara sus sartenes modernas que a mí no me sabían usar y que por favor no volviera a ensuciar su cocina. Me quedé helada, con el delantal puesto y las lágrimas asomando a los ojos. Desde ese día tengo prohibido cocinar, pero la crueldad no terminó ahí. Como a ella no le gusta mi presencia, me fue desplazando de la mesa familiar. Al principio, cuando nos sentábamos a cenar, ella creaba un ambiente de tensión insoportable. Ignoraba cualquier cosa que yo dijera, miraba el teléfono, bufaba si yo hacía ruido al masticar y se quejaba constantemente. Llegó un punto en que me dijo directamente que ella llegaba muy estresada del trabajo y que necesitaba cenar tranquila, sin tener que aguantar conversaciones de viejos. Así que ahora la señora de 80 años come sola. Me dejan la comida en un plato en la encimera, a menudo fría o recalentada de mala manera, y me dicen que me la coma en la mesa pequeña de la cocina antes de que ellos cenen, o que me la lleve a mi habitación, como a escondidas, como si fuera un animal tragando cada bocado con un nudo en la garganta, regando el plato con mis lágrimas, mientras escucho desde el pasillo las risas de mi hijo, de mi nuera y de mis nietos cenando en el salón comedor, a escasos metros de mí, pero a una distancia emocional insalvable. El salón, ese lugar que en cualquier casa es el centro de la vida familiar, para mí es territorio prohibido. Elena compró unos sofás blancos carísimos y, la primera vez que me senté en uno de ellos para ver la televisión, vino rápidamente con un paño en la mano, pasando el trapo por donde yo me había sentado, diciendo que los mayores desprendemos olores raros y que le iba a manchar la tapicería. La humillación fue tan profunda que no he vuelto a pisar el salón. Si quiero ver la televisión, tengo que verla en mi cuarto, en un televisor viejo que me trajo Carlos de segunda mano. Siempre con el volumen muy bajo, porque a Elena le molesta cualquier ruido que provenga de mi lado de la casa. Me paso los días encerrada en esas 4 paredes, mirando por la pequeña ventana, viendo pasar las horas, sintiéndome una prisionera en una cárcel de lujo que yo misma ayudé a comprar. Y el frío, Dios mío, el frío que paso en invierno. La calefacción del chalet es central, pero Elena decidió cerrar los radiadores de la zona donde está mi habitación para, según ella, ahorrar energía porque esa parte de la casa no se usa. No se usa, dice, pero allí vivo yo. Le supliqué a mi hijo que encendiera mi radiador, que los huesos me dolían horrores por la humedad. Carlos, bajando la mirada, como hace siempre que tiene que enfrentarse a su mujer, me compró un pequeño calefactor eléctrico. Pero Elena, al ver el recibo de la luz, montó en cólera y me prohibió encenderlo más de 1 hora al día. Así que me paso los inviernos envuelta en mantas, frotándome las manos ateridas, con varias capas de ropa puestas encima, mientras ellos van en manga corta por el resto de la casa, porque allí sí tienen la temperatura a su gusto. Es una crueldad física que se suma al maltrato psicológico, una forma de tortura lenta que va minando mi salud y mis ganas de vivir. Pero si hay algo que me destroza el alma más que el frío, más que el hambre, más que el encierro, es lo que ha hecho con mis nietos. Elena se ha encargado de envenenar poco a poco la mente de esas criaturas, alejándolos de mí con una maldad calculada. Al principio los niños venían a mi cuarto a jugar, a pedirme que les contara historias, a buscar un abrazo. Yo era inmensamente feliz en esos ratitos, pero ella empezó a prohibírselo. Les decía que la abuela necesitaba descansar, que no me molestaran. Luego la táctica cambió. Empezó a decirles que yo olía mal, que las cosas de mi cuarto estaban sucias, que no comieran los caramelos que yo les guardaba, porque estaban caducados. Los niños, que son esponjas y creen todo lo que dice su madre, empezaron a mirarme con recelo, a apartarse cuando intentaba darles un beso, a pasar de largo por el pasillo sin mirarme. Hoy en día, mis nietos, por los que yo di mi vida, son 2 adolescentes que me tratan como a una extraña, que me dirigen la palabra solo si no tienen más remedio, y a menudo con el mismo tono de impaciencia y desprecio que utiliza su madre. He perdido el amor de mis nietos, me los han robado en mis propias narices. Y vosotros os preguntaréis, ¿dónde está Carlos en todo esto? ¿Dónde está el hijo que yo crié con tanto amor y tanto sacrificio?
Esa es la pregunta que me hago yo cada noche mirando al techo en la oscuridad de mi cuarto. Carlos se ha convertido en un cobarde, en un hombre anulado por su mujer, aterrorizado ante la idea de una discusión con ella. Él ve todo lo que pasa. Él sabe que yo como sola, él sabe que paso frío, él escucha las contestaciones humillantes que me da Elena a diario. Pero aparta la vista, finge que no pasa nada. Cuando alguna vez, desesperada, he intentado hablar con él, he llorado y le he rogado que me ayude, que me trate con respeto, él se pone nervioso, me dice que no exagere, que son manías mías de vieja, que Elena tiene mucho carácter pero en el fondo es buena, que no busque problemas donde no los hay. Justifica a su mujer constantemente para no tener que enfrentarse a ella. Su pasividad me duele casi tanto como la maldad de mi nuera. Me ha vendido por su propia tranquilidad, me ha sacrificado en el altar de su matrimonio. Ha olvidado por completo quién le dio la vida, quién le secó las lágrimas de niño, quién le pagó los estudios con el sudor de su frente. La vida diaria en esta casa es una agonía silenciosa. Elena no me habla, me da órdenes. Cuando tiene que dirigirse a mí, no me llama por mi nombre, ni me dice suegra ni abuela. Me llama, oye, limpia esto que has manchado. Oye, aparta del medio que estoy barriendo. Oye, vete a tu cuarto que vienen visitas. Cuando tienen invitados, amigos de ellos del trabajo o vecinos del barrio, me ordenan explícitamente que no salga de la habitación. Les da vergüenza mi presencia. Me siento como esos locos que antaño escondían en las buhardillas para que las visitas no los vieran. Escucho el clinking de las copas, las risas, la música, mientras yo estoy sentada en el borde de mi cama, rezando para que el tiempo pase rápido, sintiéndome la persona más miserable y desgraciada de la tierra. Incluso con el tema de la colada y el aseo me hacen la vida imposible. Elena no quiere que mi ropa se lave con la de ellos. Dice que le da asco, así que tengo que lavar mi poca ropa a mano en el lavabo de mi pequeño cuarto de baño. Un cuarto de baño sin ventilación que siempre huele a humedad. Y tender las prendas en una cuerda sobre la bañera, porque tampoco me dejan usar el tendedero del jardín para que los vecinos no vean mis enaguas o mis batas viejas. Me siento sucia, no porque lo esté, sino porque ella me hace sentir así. Me hace sentir que todo en mí es repulsivo, obsoleto y asqueroso. He llegado a dudar de mi propia dignidad, a creerme que realmente soy el monstruo que ella refleja en su mirada llena de asco cada vez que nos cruzamos por el pasillo. Hace unos meses caí enferma, cogí una bronquitis muy fuerte que me dejó postrada en la cama, sin fuerzas ni para levantarme al baño. Fueron días de verdadera zozobra y terror. La fiebre me hacía delirar y no paraba de toser, un ahogo terrible en el pecho. Elena no entró a mi habitación ni una sola vez en los 5 días que duró lo peor de la enfermedad. Le prohibió a los niños acercarse al pasillo para que no se contagiaran. Carlos asomaba la cabeza por las noches. Antes de irse a dormir, me dejaba un vaso de agua en la mesilla y se marchaba rápidamente con cara de fastidio, como si mi enfermedad fuera una molestia deliberada para arruinarles la tranquilidad. Nadie me hizo un caldo, nadie me dio una palabra de consuelo, nadie me puso un paño húmedo en la frente. Lloré tanto esos días, no por el dolor de la tos, sino por el dolor del alma. Me di cuenta de que si me moría en esa cama, a ellos no les importaría en absoluto, que casi sería un alivio, que probablemente tardarían horas en darse cuenta de que había dejado de respirar. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la trampa mortal en la que me había metido al entregarles mi casa y mi independencia. Ahora no tengo a dónde ir, no tengo dinero para alquilar un piso, no tengo pensión suficiente para pagar una residencia digna, estoy atada de pies y manos al capricho de mis verdugos. Es increíble cómo una persona puede destruirte sistemáticamente, no con golpes físicos, sino con silencios, con miradas de desprecio, con aislamientos forzados, con pequeñas crueldades cotidianas que te van vaciando por dentro hasta dejarte sin alma. Elena sabe exactamente dónde golpear, sabe cómo humillarme sin levantar la voz. A veces tira cosas mías a la basura sin preguntarme, recuerdos de Paco, fotografías antiguas que estaban en una caja en mi armario. Cuando le pregunto por ellas, me dice con total frialdad que eran trastos inútiles que solo acumulaban polvo y que en su casa no se guarda basura. Y yo me callo y me trago el llanto porque sé que si protesto,
La respuesta será una bronca monumental y días de castigo donde ni siquiera me dejarán la comida en la cocina, sino que me ignorarán por completo haciéndome sentir aún más invisible y miserable de lo que ya soy. Esta historia que os cuento no es una exageración, no es la rabieta de una anciana amargada. Es la pura y dura realidad de lo que sufro cada minuto que respiro bajo este techo. Es la historia de un abuso continuo, consentido por mi propio hijo y ejecutado con maestría por una nuera que carece de la más mínima empatía o humanidad. Lo cuento con un nudo en el estómago, con una vergüenza inmensa, porque reconocer que has fracasado como madre, que el ser que trajiste al mundo permite que te traten peor que a un perro callejero, es la derrota más grande de una mujer. Lo cuento para liberar un poco de esta losa de tristeza que me aplasta el pecho, para que mi voz, la voz de la abuela Josefina, a la que han intentado silenciar y anular, se escuche en algún lugar. Quiero que mi testimonio sirva de advertencia, quiero que sirva de espejo para otras familias, para otras personas mayores, que se vean en la tesitura de vender sus propiedades, de ceder su independencia por promesas de cariño y cuidados en la vejez. No lo hagáis, nunca entreguéis lo vuestro, nunca os quedéis a merced de nadie, ni siquiera de vuestros propios hijos, porque el dinero cambia a las personas. La avaricia corrompe los corazones, y lo que hoy parece una familia unida, mañana puede ser tu cárcel y tu condena. Conservad vuestra casa, por humilde que sea, conservad vuestra llave, vuestra libertad de decidir cuándo entrar y cuándo salir, qué comer y dónde sentaros. La dignidad en la vejez es lo único que nos queda cuando las fuerzas nos abandonan, y cuando te quitan eso, te lo han quitado todo. Me duele la vida, me duele respirar en este ambiente tóxico, me duele el desamor de mi sangre. Ruego a Dios cada noche que me lleve pronto con mi Paco, que acabe con este sufrimiento sordo, que me permita descansar de una vez por todas. Mientras llega mi hora seguiré aquí, confinada en mi pequeño cuarto frío, llorando en silencio las ausencias y las traiciones, siendo la sombra de la mujer alegre y trabajadora que una vez fui. Seguiré mirando por la ventana, viendo cómo la vida sigue ahí fuera, mientras la mía se marchita en la oscuridad del desprecio familiar, esperando el único alivio definitivo que ya me queda. Agradezco a este canal la oportunidad que me ha dado de poder desahogarme, de poder vomitar todo el dolor que llevo dentro, de sentir que durante estos minutos alguien me ha escuchado y me ha devuelto un poquito de la humanidad que me han robado en mi propia casa. Os animo a suscribiros al canal,